Amigas, amigos, decíamos en el primer tramo como en realidad la llamada independencia trigarante, la independencia de las tres garantías, había sido en la práctica un puro gatopardismo. Todo quedó igual mediante cambiarlo todo. O dicho de otro modo, todo cambió para que todo siguiera igual. Se fueron los gachupines, quedaron aquí sus hijos, dueños de todas las tierras cultivables que habían sido arrebatadas a la población originaria, y durante todo el siglo XIX ese régimen agrario quedó intocado, de modo tal que 1000 familias eran las dueñas de todo el territorio nacional, un 98%, y la población básicamente de origen indígena o mestizo siguió verdaderamente enganchada como siervos de la gleba en servicio de las grandes haciendas, de modo tal que no podía hablarse de república, una república donde todos los habitantes tengan igualdad de oportunidades, donde el 80% de la población seguía trabajando para las grandes haciendas. Todavía en 1893, un hombre ilustre de la República Mexicana, nada menos que ministro de Educación y de Justicia del régimen de Porfirio Díaz, se enfrenta a los diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y les dice: señores, en México, y estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea, casi transcurridos 100 años de independencia, les dice: señores, en México 4/5 partes de los mexicanos no tienen derechos. Incluso utilizó la palabra son parias y siguen sin derechos. Esto ocurría casi 100 años después de haberse logrado la independencia. Entonces, ¿cómo va a haber bases republicanas con un régimen agrario totalmente arcaico, totalmente anticuado, casi feudal, que fue el que trajeron los conquistadores españoles al hacerse dueños de las tierras de la nación? No había, pues, aunque estaba ya muy avanzado el mestizaje, no había las bases reales para una auténtica república. Esto hace que efectivamente cuando finalmente estalla la nación es cuando realmente se pueden establecer, a partir de demoler los grandes latifundios, se puede establecer la verdadera república. No podemos olvidar otra cosa muy elemental, incluso en términos políticos se hablaba de república, pero pues no había más de 20,000 ciudadanos reales en una república de 15 millones de habitantes. Los peones de las haciendas, pues sencillamente nunca tuvieron médico en su vida, no sabían leer y escribir, no tuvieron opción de la escolaridad, no usaban dinero, incluso no usaban dinero. En una república nominal, el 80% no podía usar dinero, o sea, no había realmente economía de mercado, no tenían voto, no eran propietarios, no tenían voto. El voto se les concedió mediante decreto una vez concluida la revolución, en 1914, mediante un decreto de Venustiano Carranza estableciendo el voto universal. Entonces, ¿cuál república? Donde la gran mayoría de la población en la práctica no
elige, ya no digamos al presidente de la República, al gobernador del estado, ya no elige, bueno, ni al presidente municipal de su pueblo, entre otras cosas porque no había ayuntamientos, y no deciden de su propia vida. O sea, ¿cuál república donde la gran mayoría de la población no puede decidir de su propia vida? Le apuntan en el libro de la tienda de raya de la hacienda las varas de manta que le han entregado para las navas de la señora, otras tantas varas de manta para sus calzones, sus guaraches, su piloncillo, su cuartillo de maíz o de frijol o cualquier otro consumo, y siempre la cuenta rebasa el salario establecido, con lo cual sigue permanentemente endeudado. La deuda pasa de padres a hijos y el peón no puede abandonar la hacienda hasta que acabe de pagar. Y es como las tierras movedizas: cuanto más te mueves, más te hundes. Y como decía la vieja canción del Barzón, sigues trabajando para que sigas abonando. Así que, ¿cuál república podía surgir con un régimen agrario absolutamente intacto después de la llamada independencia, que es nada más la transposición completa y plena del régimen colonial? Así que había que sentar las bases de la república y bueno, las circunstancias finalmente se dieron solas.